El multiverso reacciona a universos. Capítulo 4. Fundación SCP. Todos quedaron desconcertados por el final y algunos molestos porque querían ver la batalla entre Zio y Heath. No fue hasta que se mostró el siguiente mensaje en la pantalla. Fundación SCP. Todos se confundieron al ver ese mensaje ya que ninguno sabía que era eso. Nicolás Tesla. Fundación SCP. Dijo el científico loco. Mirko. ¿Y eso qué se supone que es? Azazel. Nunca escuché de esa fundación, pero tal vez sea interesante. De repente se prende la pantalla. Dentro de la pantalla. En un lugar no revelado están torturando a una mujer. Los métodos de su abuso son demasiado horribles para ser descritos, y sus torturadores son reclusos condenados a muerte. Lo peor de lo peor, la tortura de esta mujer es constante y se implementan procedimientos para asegurarse de que nunca se acostumbre al dolor. Si alguna vez sus torturadores expresan simpatía hacia su víctima, sus superiores los eliminarán y reemplazarán. Afuera de la pantalla. Al Jordan. Ok, empezamos mal. Olmigt. Molesto porque le están haciendo eso. Varios compartieron la reacción del héroe número 1. Artemisa. Típico de los hombres, dijo la diosa de manos cruzadas. Tony. ¿Y nosotros qué les hemos hecho? Artemisa. Los hombres solo son idiotas que dañan a las mujeres y se aprovechan de sus cuerpos. Todos son así. Casi toda la sala masculina se sintió ofendida por lo que dijo la diosa y estaban a punto de dejarla como carne molida, pero decidieron mejor seguir prestando atención a la pantalla. Dentro de la pantalla. Intentan rescatarla o sacarla de su miseria, ellos mismos serán fusilados sin dudarlo. La mujer torturada se conoce solo como SCP-231-7, y lo peor de todo es que está embarazada. Los causantes de su tortura, la Fundación SCP. Y te sorprenderá saber que, dicho todo esto, al final ellos son los buenos. Afuera de la pantalla. Muchos estaban enojados por la injusticia que veían y más al saber que la mujer estaba embarazada. Pero se dieron cuenta inmediatamente de que el narrador la había llamado SCP y que justo la fundación de la que se mostró hace rato era los causantes de su tortura, pero lo que sí hizo enojar a varios fue escuchar que supuestamente ellos eran los buenos. Naruto. Bueno. ¿Acaso torturar a una mujer embarazada los hace buenos? Olmigt. Comparto lo mismo que usted, joven cabeza de piña. Ella fundación debe de estar podrida. ¿Cómo hacerle esas cosas a una mujer inocente y lamarse a sí mismos los buenos? Adentro de la pantalla. Porque si alguna vez detienen su brutal tratamiento de SCP-231-7, un tratamiento con el nombre código 110 Montauk, ella dará a luz a una criatura que destruirá el mundo tal como lo conocemos. Este es uno de los ejemplos de los objetos y entidades bajo la atenta mirada de la Fundación SCP, un grupo misterioso que se esfuerza por lograr el bien mayor por cualquier medio necesario, cualquiera sea el medio. Afuera de la pantalla. ¿Y qué? Fue lo que se escuchó en toda la sala, un grito de confusión y sorpresa por lo dicho por el narrador. Gray. ¿Esa mujer dará a luz a un monstruo que destruirá el mundo? ¿Qué clase de idiotez es esa? Batman. Eso no tiene sentido. Algo dijo el Caballero de la Noche. Aunque tal vez sí lo tenía. Después de todo, en su mundo hay superhombres, dioses y entidades cósmicas. Ares. Esa es la mayor idiotez que he escuchado en varios años, dijo el dios de la guerra. Izuku. ¿Es una broma, cierto? Dijo el peliverde sin creer lo que escuchó. Aizawa. Ok, eso sí es un killer de verdad peligroso. Azazel. Así que por esa fundación la tortura. Michael. Pero dijo objetos y entidades, o sea, ¿acaso habrá más seres similares? Dentro de la pantalla. Lo que estás a punto de escuchar está por encima de clasificado, y ten cuidado, lo que escucharás no puede ser olvidado, a menos por supuesto que la fundación te ponga las manos encima. Entonces, ¿qué es la Fundación SCP? En el sentido más básico, la declaración de misión del grupo está en su acrónimo, Secure, Contain and Protect, es decir, asegurar, contener y proteger. Esta tarea, en sus propias palabras, es contener objetos, entidades y fenómenos anómalos, cosas que no tienen sentido, cosas que no pertenecen, cosas que simplemente no encajan con nuestra percepción de la realidad y algunas cosas que representan una amenaza existencial. Afuera de la pantalla. Algunos, al escuchar al menos por supuesto que la fundación te ponga las manos encima, sintieron un pequeño escalofrío, pero mejor no dijeron nada. Brunilde. Entonces, ¿es una fundación que contiene y esconde de los ojos de la humanidad diversas cosas sobrenaturales e ilógicas? Buda. Parece que sí. Si la humanidad se enterara de alguna de esas cosas, todos entrarían en pánico y el mundo entero se volvería un desastre. Poseidón. Típico de ellos.
adentro de la pantalla. Para la vida, se refieren a estas anomalías contenidas como SCP. Cada uno va acompañado de un número. Este es un término amplio, ya que un SCP puede variar desde benigno o incluso de ayuda activa hasta completamente apocalíptico si alguna vez se libera. Al igual que los infames hombres de negro, a menudo reportados por testigos en relación con avistamientos de extraterrestres, la Fundación trabaja en secreto para mantener un sentido de normalidad a toda costa, sabiendo el caos que causaría si algunas de las anomalías que están albergando se hicieran públicas. Tomemos por ejemplo SCP-500. Para el ojo inexperto este objeto es solo un frasco de pastillas, del tipo que verías en los botiquines de todo el mundo. Pero las píldoras de este humilde frasco no se parecen a ninguna medicina terrenal. Pueden curar literalmente cualquier cosa, desde el cáncer hasta un resfriado en 2 horas. Afuera de la pantalla, Superman me preguntó en sí cómo serán esos SCP para que varias sean considerados peligrosos para la humanidad. Agente J. Hey, mira, acá somos nosotros. Agente K. Después de que volvamos le borraremos la memoria al que hizo eso. Al ver que el narrador estaba por mostrar un SCP, todos pusieron atención, aunque los dioses no tanto, ya que pensaban que los SCP no serían tan peligrosos y menos siendo ellos dioses. Peter, ¿es una broma, cierto? Todos tenían cara en blanco al ver que uno de los SCP anomalías que representan un peligro para la humanidad era un puto frasco de pastillas. Shiva. Jajajajaja, ay Dios, la idiotez humana no tiene límites. Shigaraki. Poniéndose la mano en la cara, tanto presumían esos idiotas ser importantes. Zeus. Y luego se preguntan por qué queremos extinguirlos. No fue hasta que escucharon lo siguiente dicho por el narrador que todos abrieron los ojos como platos. Lisa. Eso es imposible. Olmigt. Debe ser una broma, no pueden existir pastillas que lo curen todo. Todos no lo creían en serio, ese frasco de pastillas curaba cualquier enfermedad. Si es así, entonces ¿por qué nunca lo sacaron al mercado? Izuku. ¿Por qué nunca lo sacaron al público? Podrían haber salvado miles de vidas. Muchos estuvieron de acuerdo con lo que dijo el peliverde, por lo que esperaban una buena razón del por qué no lo hicieron dentro de la pantalla. Pero al momento de este artículo solo quedan 47 pastillas. El poder de curar todas las enfermedades. Un privilegio que se niega incluso a los más ricos y poderosos de la sociedad. Un verdadero santo grial. ¿Puedes imaginar la violencia y el horror que estallarían al intentar obtenerlo si su existencia se hiciera pública? Afuera de la pantalla. Izuku quedó callado tras lo dicho por el narrador. Era bastante lógico, si existieran esas pastillas todos se matarían con tal de obtenerlas y ni siquiera quería imaginarse todas las muertes que eso podría causar. Dentro de la pantalla. La Fundación SCP trabaja en secreto porque la mente colectiva de la sociedad no puede manejar el conocimiento de con lo que están tratando. Trabajan con la aprobación de todos los gobiernos del mundo, colocándolos por encima del derecho internacional. Esencialmente no hay autoridad humana por encima de la Fundación, porque sin el trabajo de la Fundación no quedarían humanos para gobernar. Para comprender las operaciones básicas de esta organización de alto secreto, necesitamos profundizar un poco más en ese eslogan de asegurar, contener, proteger. Afuera de la pantalla. Los héroes habían quedado sorprendidos al saber que la Fundación tenía la aprobación de todos los gobiernos. Normalmente varios de ellos se preguntaron si la Fundación los consideraría SCP, aunque luego de recordar que era a los que amenazaban a la humanidad, tuvieron la respuesta de esa duda. Dipper. Wow, la aprobación de todos los gobiernos, eso es algo casi imposible de que suceda. Yamcha. Tiene sentido, al ser amenazas para la Tierra, los gobiernos estarían desesperados buscando la forma de salvarse, hasta haciendo alianzas con países enemigos. Poseidon. Típico de los humanos, solo se harían con otros cuando es para salvarse a sí mismos. David. Que alguien ya calle a ese tipo, dijo el castaño harto de las quejas de Don Perfecto. En otro lado de la sala, Loki. Marvel. Así que esa fundación es la mayor autoridad del planeta. No son la gran cosa, dijo el dios de las mentiras mientras bebía un smoothie. Alto evolucionador. Lastimosamente no. Comparto la misma opinión que tú, chico. Esos tipos tienen el control absoluto de un planeta a la vez que son capaces de contener a seres más allá de lo que uno conoce. Eggman. Al menos cállense la boca y dejen escuchar. Dijo el bigotudo dentro de la pantalla. Asegurar se refiere a la práctica de la Fundación de vigilancia y observación constante y global para detectar e interceptar actividades anómalas antes de que puedan interactuar con civiles o grupos rivales. Contener implica evitar que los efectos o la influencia de la anomalía se propaguen, ya sea en sus propias palabras, reubicando, ocultando o desmantelando tales anomalías, o suprimiendo o impidiendo la difusión pública del conocimiento de las mismas. Esto último puede implicar prácticas como el uso de tecnologías o compuestos químicos avanzados para borrar
borrar y luego reescribir los recuerdos de civiles infectados, o incluso cometer asesinatos en masa si es necesario para cubrir sus rastros. La Fundación SCP en el pasado ha eliminado pueblos enteros de inocentes para evitar que información peligrosa sobre un SCP se extienda más allá de su control. Pueden arrebatar vidas a discreción y consideran que cualquier crimen es permisible cuando la alternativa es el Armagedón. Afuera de la pantalla. Flash. Entonces esos tipos tienen ojos por todo el mundo para saber cuándo un SCP aparezca. Sircheth. Su objetivo es que ningún SCP ni su fundación se haga pública, por lo que tiene sentido todo eso. Nick Fury. Lo cierto es que va a ser difícil hacer que nadie se dé cuenta de lo que pasa sin que ellos se den cuenta tras escuchar los siguientes varios. Empezaron a protestar hacia la Fundación AUX. Pero ¿y qué necesidad hay de matar inocentes? ¿No se supone que pueden borrarles la memoria y luego reescribirla? Mario. Lo cierto es que esa gente me repugna. Se entienden sus intenciones, pero ¿acaso es necesario matar a personas que no han hecho nada malo? Dentro de la pantalla. Finalmente, proteger. Se refiere a todas las operaciones destinadas a proteger a la humanidad de los SCP, que incluyen neutralizarlos y destruirlos cuando sea posible. Algunos SCP, como el infame SCP-682, un reptil genocida y casi indestructible, ha demostrado ser casi imposible de destruir. La investigación está en curso en muchos casos, ya que la Fundación explora todos y cada uno de los métodos posibles para reducir la amenaza de los SCP más peligrosos. Estia, ya saben la de Dan Machi. Oh Dios mío, ¿qué es eso? Varios tuvieron la misma reacción que la diosa al ver a esa cosa. Se veía atemorizante, una especie de cocodrilo de gran tamaño y aterrador. Homelander. ¿Indestructible? Y esa mierda es indestructible. Endeavour. Pero ¿cómo es que pueden lidiar con cosas como esas? Hace unos momentos dudaban de que los SCP eran peligrosos, luego se sorprendieron al saber que un frasco de pastilla podía curar absolutamente cualquier enfermedad, y ahora sí sabían algo. Los SCP no eran algo para tomarse a la ligera. El hecho de saber que había uno indestructible, aunque su apariencia no lo muestre, era algo difícil de creer. Mataban gente inocente, pero tenían un motivo. Si alguien revelaba la existencia de algo como esos, todos entrarían en pánico, y no solo ellos sino la misma fundación, tras ver cómo ahora todos se enteraron de uno de los entes que ocultaban al mundo. Y si mataban a todos los seres humanos que los sabían, específicamente todo el planeta, ya no tendría sentido la existencia de la fundación. Dentro de la pantalla. Para ayudarse a categorizar las miles de anomalías horribles bajo su vigilancia, la Fundación ha creado un sistema que organiza los SCP en función de la dificultad de contenerlos. La primera de las clases de objetos primarios es seguro, perteneciente a los SCP que requieren pocos o ningún recurso para contener de manera segura y adecuada. Los ejemplos incluyen el frasco de pastillas SCP-500 y SCP-999, una gota benévola de materia naranja y gelatinosa. SCP-999 tiene una personalidad juguetona parecida a la de un perro y causa sentimientos de felicidad y euforia en quien quiera o lo que sea que toque. Afuera de la pantalla. Optimus. Pues viendo el número que tenía el anterior, dudo que sea fácil organizarlos a todos ellos. Ironear. Y ponerlos a todos en orden en una celda en el mismo salón sería algo aún ms difícil. Raiden, MK. Bueno, al menos parece que no todos los SCP son peligrosos. Al ver al SCP-999 nadie lo creería, era tan adorable, tanto que hizo que más de una mujer diera el típico grito de Kiara, que provocó que los hombres y mujeres con más dignidad les dieran un putazo para que se callen. Izuku. Sorprendido, ¿en serio es un SCP? Tanin. ¿Por qué te sorprende tanto, mocoso? Hace rato vimos uno que era literal un frasco de pastillas, dijo el dragón carmesí. Dentro de la pantalla. Incluso ha sido utilizado por la Fundación como herramienta de pacificación para reducir la agresión en otros SCP. La segunda clase primaria es Euclid, que se refiere a cualquier anomalía que requiera más recursos para contenerla por completo o donde la contención no siempre sea confiable. Esta es la clase de SCP más amplia, y la mayoría de las anomalías sensibles, inteligentes o autónomas entran en esta categoría. Un SCP Euclid podría ser algo tan enorme, extenso y extraño como SCP-3008. Este SCP parece ser una especie de dimensión de bolsillo anómala escondida dentro de un hipermercado y que... Afuera de la pantalla. Ironear. Bueno, debí mejor haberme callado. Dojo. Parece que ahora vamos con la segunda clase, esperemos a ver si hay SCPs más interesantes. Al ver a SCP-3008 muchos volvieron a tener cara blanca al verlo hasta que escucharon lo que dijo el narrador dejando esa cara. Thor. En serio que no tienen el menor sentido esas cosas. Lisa. ¿Una dimensión de bolsillo? Eso es algo científicamente no pudo terminar al ser agarrada por una mano. Lincoln. Lisa, ya cállate la boca, dijo para lanzar a su hermana hacia un lugar más lejos de la sala.
Adentro de la pantalla. Que no solo es significativamente más grande en el interior, aproximadamente 10 kilómetros, sino que también contiene entidades extrañas y sin rostro que pueden volverse hostiles en las condiciones adecuadas. Afuera de la pantalla. Al ver a los seres sin rostros varios, se cagaron encima por lo perturbador que Izuku. O sea, SCP-S dentro de otro SCP. Zoro. Ok, parece que las cosas ya se están poniendo más interesantes, dijo el espadachín. Un SCP Euclid también puede ser algo tan aparentemente inofensivo como SCP-294, que para el ojo inexperto parece ser una máquina expendedora de café. Sin embargo, a diferencia de cualquier otra máquina de café, el teclado de esta es QWERTY. Este SCP puede manifestar cualquier líquido escrito en el teclado, desde bebidas estándar como café y cerveza hasta compuestos más esotéricos como ácido sulfúrico y sangre humana infectada con enfermedades. Afuera de la pantalla. Aizawa. Maldición, hasta las máquinas expendedoras son SCP. ¿Qué falta que mi cabello también sea un SCP? Extrañamente Izuku notó como una cara perturbadora aparecía en el cabello de Aizawa y solo le levantó el dedo del medio para desaparecer. Izuku se desmaya tras lo siguiente dicho por el narrador. Muchos se sorprendieron al saber que es máquina, te daba cualquier bebida y algunos hasta pensaban comprarla a la fundación. Tony. Viernes anota esa máquina entre las cosas que si debo comprar, dijo él a su teléfono donde puso la IA. Viernes. Enseguida, señor. Samus. Haga sí que da cualquier líquido existente, dijo asqueada cuando escuchó sangre humana infectada con enfermedades. Deadpool. Incluyendo semen, dijo antes de que Boca desapareciera, siendo la razón por la cual nunca habló en los primeros 3 caps. Dentro de la pantalla. Durante extensas pruebas, un sujeto solicitó la bebida perfecta y se le dio un líquido inoloro de color lavanda. Después de consumir el líquido, el sujeto entró en un estado de shock eufórico. El sujeto luego se suicidó, dejando una nota que decía: lo siento, pero en este punto todo es solo una gran decepción. Lamentablemente, no es infrecuente que los sujetos mueran durante pruebas. La Fundación SCP esencialmente tiene recursos ilimitados, incluido el acceso a innumerables trabajadores y sujetos de prueba desechables. Afuera de la pantalla. Toda la sala quedó desconcertada por lo siguiente: el hecho de ese hombre se haya suicidado tras encontrar la bebida perfecta es algo que no le encontraban mucho sentido, aunque lejos de allí una rubia se sentía triste tras saber de la muerte de uno de sus ojos, pero tras escuchar lo siguiente muchos se enojaron porque a la fundación no le importaba perder a uno de los suyos, razón por la cual algunos volvieron a despertar de nuevo su odio hacia la fundación. Los más comunes son los llamados personal de clase D, que son presos condenados a muerte reclutados con el propósito de experimentar o contener a SCPs a menudo letales. La siguiente clase de objeto primario es Keter, descrita por la Fundación como anomalías que son extremadamente difíciles de contener de manera consistente o confiable, con procedimientos de contención que a menudo son extensos y complejos. Esto puede deberse a ser una anomalía extremadamente volátil y peligrosa, o simplemente una que parece desafiar las leyes conocidas de la física o la realidad, y por lo tanto extremadamente difícil de comprender o contener. La Fundación SCP tiene una gran cantidad de instalaciones secretas en todo el mundo, y aunque los SCP de clase Keter no son tan comunes como la clase Euclid, consumen muchos más recursos para contenerlos de forma segura. Un SCP de clase Keter particularmente aterrador es SCP-354, conocido coloquialmente por los empleados de la Fundación como la piscina roja. Afuera de la pantalla. Dojo. Bien, vamos con la siguiente clase. Tras escuchar lo siguiente por el narrador se preguntaron: ¿y si los SCP clase Keter gastan más recursos? Entonces, si ellos tuvieran la clase más extensa, entonces la fundación perdería demasiados recursos. Y no creerían que seguiría en pie tras ver al SCP-354. Muchos más que aterrarse se sorprendieron por lo bello que era ese lago color carmesí, y más con el color blanco de la nieve a su alrededor, aunque algunos solo sintieron escalofríos al pensar que toda esa agua roja era en realidad sangre, cosa que no parecía descabellada después de lo anterior mostrado. Afuera de la pantalla. Este SCP es un estanque de líquido rojo no biológico descubierto en el norte de Canadá, que parece ser una especie de sopa primordial interdimensional. Lo que hace que este SCP sea particularmente difícil de contener, además de aterrador, es el hecho de que entidades hostiles emergen periódicamente del estanque y deben ser neutralizadas antes de que puedan escapar del área de contención. Estas entidades han incluido una esfera negra flotante que puede disparar rayos concentrados de radiación mortal, un humanoide reptil de 4.5 metros de altura que parecía inmune a disparos, y un humanoide metálico homicida apodado el Terminator por el personal de la Fundación. Afuera de la pantalla. Punisher. Así que lo que hace que ese lago sea tan peligroso es que, al igual que con el hipermercado IKEA, es un SCP con más dentro. Chico bestia. Viejo, la verdad ni quisiera trabajar en una fundación así, con demasiado trabajo a cada segundo que pasa. Cierto robot de apariencia humana.
Levantaría una ceja al escuchar el apodo que le dieron al otro robot homicida dentro de la pantalla. La clase de objeto primario mejor clasificada de todas es Thaumiel, que consiste en SCPs que se utilizan para contener a otros SCP. Estos pueden ir desde SCP-7000-J, un libro de encantamientos en latín encuadernado en piel de dinosaurio que puede convocar a varias entidades, hasta SCP-4006, que es todo el estado de Massachusetts. Los SCP de clase Thaumiel son los más extraños y esotéricos de las anomalías tratadas por la Fundación, pero afortunadamente a menudo representan una amenaza menos activa que muchos de los SCP de clase Euclid y Keter. Afuera de la pantalla. Pero qué carajo mierda demonios. Fue lo que se escuchó en toda la sala, no. Lo que los hizo gritar no fue SCP-7000, sino más SCP-4006, que era un jodido estado en sí. Olmigt. Cayendo al suelo de rodillas, díganme por favor que esto es una broma. El héroe número no lo quería creer. Ahora cualquier cosa a su alrededor podía ser un SCP, su cabello, su sucesor, sus amigos, incluso la maldita ciudad donde vive ahora. Él no podía confiar en nadie ni en nada. Batman. Voy a necesitar demasiados planes, pensó el de Dark Knight tras enterarse que hasta un estado era un SCP dentro de la pantalla. Finalmente, como se mencionó anteriormente, a veces la Fundación SCP considera que una anomalía es demasiado peligrosa para contenerla y debe ser destruida. Un ejemplo aterrador de un SCP neutralizado y demostración perfecta de cuán extrañas y abstractas pueden ser las anomalías tratadas por la Fundación es SCP-4991. Este SCP se manifestó como una serie de publicaciones extrañas en varios sitios web sobre un evento apocalíptico que parecía estar ocurriendo en una capa diferente de la realidad y parecía indicar que una especie de insecto mortal, parasitario y carnívoro se estaba extendiendo como un incendio forestal por todo el mundo, causando muerte y destrucción a su paso. Afuera de la pantalla. Rosie. Hasta pueden hacer publicaciones. Hay algo que los SCP no hagan. Bakugo. Me recordó a un meme Kazuma. Ok, ahora parece que la Fundación de verdad está jodida. Que SCP es público, dijo Kazuma de brazos cruzados. Dentro de la pantalla. La Fundación neutralizó a SCP-4991 rastreando, conteniendo y borrando todas las publicaciones infectadas en Internet antes de que se extendiera demasiado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si la Fundación no hubiera intervenido? Como suele ocurrir con los SCP, probablemente sea mejor no pensar en ello. La estructura real de la Fundación es sorprendentemente transparente, con niveles de clasificación de personal que van desde la clase A hasta la clase E. El personal de clase A se considera vital para las operaciones estratégicas de la Fundación y por lo tanto no se le permite estar en contacto directo con ninguno de los SCP debido a los riesgos potenciales. Afuera de la pantalla. Mirko. Al final era cierto, esos tipos por más cosas atroces que hagan son los buenos. Steve. Así que tienen más clases, pero en este caso de humanos que influyen en la captura de un SCP. Bruce. Es una fundación demasiado organiza con tantas cosas que tienen. Es sorprendente que aún no hayan sido descubiertos o algo suyo haya sido filtrado. Zeus. Lo cierto que hasta yo lo admito, esa fundación cada vez sorprende más y más dentro de la pantalla. El personal de clase B es vital para las operaciones locales de la Fundación en los sitios de prueba de SCP y solo se le permite estar en contacto con SCP relativamente seguros. El personal de clase C son agentes de campo que tienen un contacto mucho más directo con los SCPs y a menudo se exponen a un gran riesgo al hacerlo. El personal de clase D, como se mencionó anteriormente, es esencialmente carne de cañón, arrojado a las fauces de la muerte para descubrir más sobre las anomalías más peligrosas en la lista. Y finalmente, el personal de clase E es personal que ya ha estado expuesto a los efectos potencialmente peligrosos de una anomalía desconocida. El personal de clase E se pone en cuarentena hasta que se considere apto para regresar al trabajo o sea terminado según los resultados de las observaciones. La parte superior de la pirámide son los miembros del Consejo O5, personal clase A que tiene autorización total y supervisan todas las operaciones de la Fundación. Afuera de la pantalla. Muchos quedaron sorprendidos con todo lo dicho de las clases, aunque habían algunos que ya se empezaban a aburrir y querían ver otra cosa. Batman. La O5 si son el consejo de la Fundación, son prácticamente las personas con mayor poder en el mundo entero. Natasha. Sería horrible estar en ese puesto con toda la carga que deberías llevar encima. Varios estuvieron de acuerdo con ella, ninguno quería imaginarse lo cansado que sería estar en ese puesto. Debajo de ellos se encuentran los directores de sitio, que administran las diversas instalaciones físicas de la Fundación en todo el mundo e informan al Consejo. En sitio, los investigadores y especialistas en contención trabajan juntos para comprender mejor y combatir las anomalías que se alojan en sus instalaciones particulares. Se mantienen a salvo gracias al arduo trabajo de los oficiales de seguridad y respuesta táctica, quienes están listos para dar su vida para evitar que los SCPs más peligrosos escapen y lleguen a áreas desarrolladas. En el caso de que un SCP rompa la contención y escape o se descubra
fuera uno nuevo, la fundación envía agentes de campo para controlar la situación. Estos estarán compuestos por agentes de campo que ya operan en todo el mundo y agentes de la Fuerza de Trabajo Móvil especializados. La Fundación SCP tiene ojos y oídos en todas partes. Su organización es influyente y está incrustada en todas las facetas de la sociedad, lista para atacar y reprimir una anomalía emergente antes de que cualquier rumor de su existencia pueda llegar al resto del mundo. Afuera de la pantalla. Toretto. Trabajan juntos en su trabajo como una familia. Nicolás Tesla. Es bastante sorprendente lo compleja que puede llegar a ser esa fundación. No dejan que nada se les escape. Tienen un plan para cualquier cosa. Shiva. Igual son humanos y merecen ser destruidos, dijo él mientras comía una manzana. No se esperen que esa será su actitud en todos los caps. Hades. Lo siento, es que nunca imaginé que los humanos lograrían crear algo como eso. Se ganaron mis respetos. La verdad, Poseidón seguía con su típica cara, pero tras lo dicho, por ser hermano mayor sintió un pequeño enojo y tuvo un tic en el ojo. Dentro de la pantalla. Incluso aquí solo hemos arañado la superficie de las extensas operaciones históricas y globales y francamente alucinantes de la Fundación SCP. Hay mucha información sobre la fundación en línea, mucha de la cual las personas asumen es pura ficción. Pero ¿no sería esta la tapadera perfecta para una organización secreta real que quiere cubrir sus rastros? Como dice la cita, el milagro más grande que hizo el diablo fue convencer al mundo de que no existe. En última instancia, la Fundación SCP está del lado de la humanidad, pero eso no significa que siempre actuará en nuestro mejor interés. Después de todo, si eso significa preservar la paz y ocultar otra anomalía, la Fundación no dudará en terminarte a ti y a todos tus conocidos sin pensarlo dos veces. Si deseas enfrentarte a la Fundación en sí o a una de las anomalías que desean contener, en última instancia depende de ti, pero confía en nosotros, ninguna alternativa es buena para ti. Silencio era lo único que se escuchaba en toda la sala. Tras escuchar que solo vieron la superficie de todo lo relacionado con la Fundación, varios ya hasta tenían dolor de cabeza. Y claro, aún estaban los enojados por ver que a ellos no les importaba la vida de los inocentes. Aunque tras lo otro dicho por la Fundación, varios tuvieron una ceja levantada. ¿Quién sería tan idiota como para querer enfrentarse a un SCP o hasta la misma organización? Solo alguien que sea experto en suicidios. Dentro de la pantalla. Y hablando de eso, hay otro SCP que olvidamos mencionar que es literalmente indescriptible. SCP-2521 es una criatura hecha completamente de extraños tentáculos negros que envuelven y sofocan a la presa de la criatura. No existen registros escritos de la criatura fuera de pictogramas, porque inmediatamente ataca y consume cualquier información producida sobre ella. Esto incluye el habla, ya que la criatura aparecerá y consumirá a cualquiera que hable. Oh no, está aquí. ¡Está aquí! ¡Ayuda! ¡Ah! No presten atención a lo que acaban de presenciar. Yo, el narrador de Maravilla, estoy completamente bien. Ahora te recomiendo que veas cómo un meme Slenderman se convirtió en realidad y no pienses más en lo que acabas de ver u oír. Gracias. Se apaga la pantalla. Denki. ¿Pero qué carajo? Dijo sin entender nada. Lo último que vieron fue al narrador hablar sobre un SCP indescriptible para luego no solo el pendejo empezar a describirlos, sino que después el mismo SCP estaba con él y de repente se mostró que estaba bien. Un final bastante confuso.